Buenas tardes, Juan José Rubiño, abogado de Rubiño Abogados, y Esther Ramallo, intérprete en lengua de signos. Hoy, domingo 28 de marzo, creemos importante emitir un vídeo explicativo sobre la reciente ley de la eutanasia. Con carácter previo queremos advertiros de que no tenemos claro, ni Esther ni yo, a pesar de que somos signoparlantes, de que exista un signo para la palabra eutanasia. Hemos preguntado, investigado y hay alguna contradicción. Hay quien dice que el signo es el signo de la inyección. Hay quien dice que el signo es el signo del derecho a morir, confluyendo esos dos signos. Nosotros nos inclinamos por este último, por el de derecho a morir, y así lo vamos a utilizar. Bien, ¿qué dice la ley? La ley reconoce el derecho de toda persona a solicitar y recibir la prestación, y es importante esto, que se reconoce como una prestación de ayuda para morir. Se exige que la decisión sea autónoma, entendiéndose como aquella que está fundamentada en el conocimiento del proceso médico de la persona que lo solicita, después de haber sido informada adecuadamente. La decisión ha de ser individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas. ¿Qué dice la norma? ¿Qué requisitos establece la norma? En primer lugar, hay que tener la nacionalidad española, o en su caso la residencia legal en España, o cuanto menos un certificado de empadronamiento que acredite un tiempo mínimo de permanencia en territorio español superior a los 12 meses. Hay que ser mayor de edad y hay que ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. Se ha de disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, de las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la del acceso a cuidados paliativos integrales y a las prestaciones a que tuviera derecho de conformidad con la normativa de atención a la dependencia. Ha de haber formulado el solicitante dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, por ejemplo, podría ser un vídeo, y que no sea resultado de ninguna presión externa, dejando una separación cuanto menos entre la primera y la segunda solicitud de 15 días naturales. No obstante, este plazo de 15 días naturales, si el médico considera que el solicitante va a caer de forma inminente en una pérdida de capacidad que no le permitiría llevar a cabo esta segunda solicitud, se podría aceptar según la ley un periodo inferior, pero habría que estar a cada caso concreto. Se exige que se sufra una enfermedad grave e incurable, y la ley define qué es esto, y la define como una enfermedad que por su naturaleza origina sufrimientos psíquicos o físicos constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio y con un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva. Se exige además que se sufra un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos que también establece la ley y que define como una situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permiten al paciente valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico y psíquico constante e intolerable por quien lo padece, existiendo seguridad o gran posibilidad de que tales limitaciones van a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. Estos datos son importantes y son requisitos que establece la ley. Se exige también por la ley que se preste un consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir es importante que tengáis en cuenta que no se exigen estos requisitos y ahora explicaré exactamente qué queremos decir con esto. No se exigen estos requisitos en los casos en los que, habiendo pérdida de facultades, la persona ha perdido su plena conciencia o capacidad, no puede, por lo tanto, prestar conformidad libre, voluntaria y consciente, pero debe padecer, como decimos, la enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, certificado por el médico responsable, obviamente, si antes había había preconstituido un documento de instrucciones previas, un testamento vital, un documento de voluntades anticipadas o cualquier otro documento equivalente realmente reconocido. Existen varias comunidades autónomas que tienen reconocido estos sistemas de registro de voluntades anticipadas, por ejemplo, o son documentos que se pueden hacer ante notario para prever que, llegado el caso,
queremos que se actúe con nosotros de una determinada manera. Si este fuera el caso, y por lo tanto ya no se exige esos 2 solicitudes con plazo de 15 días y yo he perdido la conciencia, en ese caso se tendría que atender a este documento previo que yo he elaborado antes y que aquel que yo he designado responsable de que lo presente ante el médico responsable lo presente para que se incorpore y para que el médico responsable actúe en consecuencia. El médico responsable debería, por lo tanto, atender y respetar este documento mío de voluntad anticipada, de testamento vital o de instrucciones previas. No le queda más remedio que hacerlo así. Bien, sigamos con el procedimiento. Se presenta una primera solicitud, como decimos, que ha de estar hecha por escrito y ha de estar fechada y firmada por el solicitante, o se permite también cualquier otro medio que permita dejar constancia de la voluntad inequívoca de quien lo solicita, así como de momento en que lo solicita. Estamos pensando, por ejemplo, como hemos dicho antes, en algún vídeo. Aquí nos surge la duda de si utilizamos vídeos para personas sordas, por ejemplo, que hablan lengua de signos. ¿Qué podría hacerse? Habría que tener a un intérprete también traduciendo de forma simultánea, habría que subtitular este vídeo, o personas que hablen en lengua extranjera, habría que utilizar intérprete, no lo tenemos claro. Bien, habrá que ver cada caso qué es lo que podría pasar. ¿Qué pasa si la persona no puede o no le es posible fechar y firmar el documento? En este caso, la ley prevé que se puedan utilizar otros medios para dejar constancia, como decimos, de que esa es su voluntad, o bien se prevé que otra persona mayor de edad y plenamente capaz pueda fecharlo y firmarlo en nombre del solicitante. Este documento deberá hacerse en presencia del profesional sanitario que además ha de firmarlo, ha de rubricarlo y se incorporará todo ello al historial clínico. Este médico se llama médico responsable, según la norma. El médico responsable puede optar por denegar por escrito en el plazo máximo de 10 días naturales y ante esta denegación directa el solicitante puede presentar una reclamación ante la Comisión de Garantía y Evaluación en el plazo de máximo de 15 días naturales. Este médico responsable que denegó ante la primera solicitud, haya reclamado o no el solicitante ante la comisión, deberá remitir el expediente clínico con su denegación a la comisión en el plazo máximo de 5 días desde que notificó la denegación. Si no lo deniega y quiere seguir adelante el médico responsable, debe realizar un proceso deliberativo con el solicitante, con el paciente, explicándole cuál es su diagnóstico, cuáles son las posibilidades terapéuticas, cuáles son los resultados que se pueden esperar de todo ello, cuáles son los posibles cuidados paliativos y asegurarse obviamente de que todo eso lo comprende perfectamente y además todo ello ha de hacerlo también por escrito, en el plazo máximo de 5 días naturales. Transcurrido este procedimiento, deberá recabarse una segunda solicitud y como decimos, deben pasar cuanto menos 15 días naturales entre la primera y la segunda. Llegado a esta segunda solicitud, el médico responsable volverá a preguntar al paciente si quiere continuar adelante o no. De la decisión que tome, sea sí o no, quiero continuar o no quiero continuar, porque el solicitante puede en cualquier momento decir que no quiere continuar o puede decir que quiere deliberar, quiere pensárselo un poco más. De la decisión que tome se informará al equipo asistencial y a los familiares que el solicitante o el paciente designe expresamente. Una vez que tenga todo ello en su poder, el médico responsable derivará todo ello a un médico consultor, otro médico que ahora se denomina consultor. El médico consultor debe estudiar la historia clínica, debe examinar al paciente personalmente y debe comprobar que se cumplen todos los requisitos. En un plazo máximo de 10 días naturales desde la segunda solicitud, debe emitir un informe que incorporará a la historia clínica del paciente y que comunicará al paciente en el plazo máximo de 24 horas. Todo ello se remitirá a la Comisión de Garantía y Evaluación, que, recibido el expediente por esta comisión, designará en el plazo máximo de 2 días 2 miembros dentro de la comisión, entre los que tendrá que haber un jurista y un médico para que verifiquen que se cumplen todos los requisitos y todas las condiciones y que se ha seguido todo el procedimiento. Estos 2 miembros deben emitir un informe en el plazo máximo de 7 días naturales y el informe puede ser favorable, por lo tanto, ese informe ya tendrá carácter de resolución, o puede ser desfavorable. Si fuera desfavorable, se podrá reclamar ante esta resolución desfavorable por parte del solicitante.
Si no hubiera acuerdo entre todos los miembros, entre el jurista y el médico, el expediente se elevará al pleno de la comisión, a todos los miembros de la comisión, para que decidan. La resolución que recaiga se debe comunicar al médico responsable al inicial, os recordamos que el médico responsable era el inicial, y el médico responsable deberá actuar o proceder de forma más o menos inmediata, en el plazo máximo de 2 días, a prestar, si la resolución era favorable, a prestar esta ayuda para morir. ¿Cómo se presta la ayuda para morir? La ley establece 2 tipos de procedimientos a elección del paciente. En primer lugar, administración directa al paciente por parte del médico responsable de una sustancia para conseguir la muerte del solicitante, o, en otro caso, prescribir y suministrar al paciente una sustancia que él mismo se administrará para conseguir su propia muerte. La ley prevé que todo ello se ha de hacer con el máximo cuidado y profesionalidad, que se ha de hacer siempre con asistencia médica y sanitaria en todo momento y hasta el mismo momento del fallecimiento, que se ha de hacer en centros sanitarios, ya sean privados o públicos, o en el domicilio del solicitante o paciente, y que no pueden participar de todo esto nadie, ni sanitarios, ni personas de ningún tipo que tengan conflicto de intereses con el solicitante paciente o que puedan resultar beneficiados por la muerte del paciente. Estamos pensando, por ejemplo, en posibles herederos. Por último, señalar que existe, como no podría ser de otra manera, la posibilidad de que los sanitarios puedan objetar en conciencia y decidan no participar en este tipo de procedimientos. Para ello se llevará a cabo un registro de los sanitarios que quieran manifestar que no quieren participar, como decimos, de estos procedimientos, un registro que será privado, pero que podrán acogerse a él para no intervenir en ello. Hemos explicado los detalles más o menos importantes. La ley, aunque es corta, es un poco más farragosa. En cualquier caso, creemos que con esto queda más o menos claro. Si tenéis alguna duda, como siempre, os invitamos a contactar con nosotros por las redes sociales y os ayudaremos en la medida de nuestras posibilidades. Un fuerte abrazo para todos y para todas y hasta el próximo vídeo.